Muy buenas tardes para todos y para todas. ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Mi nombre es Juan Carlos Martínez. Buenas Hola, tardes. Muy buenas buenas tardes. tardes. Sí, buenas tardes. Bueno, un gusto saludarlos a todos y todas. Bienvenidos a este espacio en el que pues quisiera yo compartir con ustedes un rato en torno a las discusiones que hoy en día se plantean para definir qué significa o cuáles son más bien esos retos que desde el derecho intelectual se pueden llegar a presentar para efectos de las creaciones intelectuales. Yo soy Juan Carlos Martínez Salcedo, yo soy abogado egresado de la Universidad de La Sabana, con especialización en propiedad intelectual, con especialización en Derecho Contractual de la Universidad del Rosario, y pues tengo básicamente una maestría en estos temas, ¿no? En propiedad intelectual de la Universidad de los Andes, y también soy magíster en Derecho Privado por la Universidad Carlos III de Madrid. Y más allá de todo eso, pues también soy doctor en Derecho por la Universidad de los Andes. Eh, Sustenté la tesis doctoral el 18 de enero y pues no, por eso no me gusta decir que lo soy realmente porque todavía no me he graduado. La ceremonia será el próximo abril, pero en las malas prácticas se puede decir ya que estamos pendientes solamente de ese último momento, ¿no? Que quizá es la formalización. Para mí, yo quiero confesarles una cosa y es que este escenario se vuelve casi que un derecho cumplido, un sueño cumplido, ¿no? Yo creo que icónicamente, sin importar en dónde nosotros estemos realizando nuestra labor docente, hablar de la Universidad Nacional y hablar de los diferentes procesos formativos que tiene la Universidad Nacional, pues nos hace realmente soñar en grande, ¿no? Y creo que quienes nos dedicamos a la docencia, pues tenemos que reivindicar justamente la importancia que tiene la Universidad Nacional para estos aspectos. En ese orden de ideas, yo la verdad sí me siento muy feliz, muy feliz de estar aquí con ustedes en el día de hoy. Agradezco a la Facultad de Ingeniería y a todo el personal del equipo que integra la facultad por haberme invitado a ser parte de esta clase, ¿no? Yo es la primera vez que estoy en la universidad y seguramente estoy tímido por eso, pero más que tímido por estar en la Universidad Nacional, creo yo que uno debería estar tímido por estar ante un auditorio técnico especializado que seguramente tiene amplios conocimientos en muchas disciplinas y posiblemente algunos tendrán también conocimientos en este escenario que vamos a tratar de abordar de la mejor manera. No sé si ya están todos. Tengo en el aula 22 personas y quisiera pues hablar un poco del contexto, ¿no? Bueno, por lo general nosotros tenemos un poquito más de audiencia. Yo espero que ahorita se conecten un poquito más de personas, por eso hacemos también lo de la grabación, porque muchos de ellos pues como son docentes, algunos tienen clases a estas horas. Pues no sé si de pronto algún profesor quiera de pronto manifestar algo. Tenemos profesores pues, de la Facultad de Ingeniería, de Ciencias y de Medicina. Y pues entre el público también están estudiantes de doctorado y docentes pues de planta. No sé si alguno de pronto quiera complementar la información. Darle la bienvenida al profe Juan Carlos, que son una audiencia muy presta a participar. Hay dos manitas levantadas. Está Laura Rosa Conde Rivera. Gracias, profe Juan Carlos. No, pues muchas gracias a usted por acompañarnos en esta sesión. Yo creo que, como siempre, todos tenemos mucho que aprender de los demás y entonces qué bueno que podamos tratar este tema de propiedad intelectual con alguien que pues, es experto en la materia. Entonces, profe, muchas gracias. Yo soy profesora del Departamento de Ingeniería Química y Ambiental y pues interesada sobre todo en
lograr aprovechar estas nuevas herramientas para mejorar nuestras prácticas docentes. Muchas gracias. Bienvenido, profe. Bienvenida, gracias a usted. Zulma Janet Dueñas Gómez. Profe, me llama como mi mamá cuando me va a regañar. Mucho gusto, profe. Qué bueno que está aquí con nosotros. Realmente, sí, como dijo Tatiana, el 90% son profesores de ingeniería. La única de medicina soy yo. Somos otros del área de química, pero en realidad la mayoría es de ingeniería. Y para nosotros, para todos, va a ser súper enriquecedor este espacio porque con expertos como usted seguramente se nos abrirá un poquito el espacio de discusión. Si hay preguntas, también las haremos a quien debe ser. Y nada, agradecerle por su tiempo. Bueno, pues yo solamente les dije, muchas gracias, Zulma, por esta bienvenida. Yo creo que les decía yo qué estudios tengo, pero dentro de esa timidez de la primera vez en la Universidad Nacional, me están diciendo que les cuente qué hago. Yo soy profesor de planta en la Universidad Militar Nueva Granada. Como ustedes, soy empleado público docente, pero también presto mis servicios de profesor en la Universidad de La Sabana, que realmente es donde pues hice toda esta estructura de construcción de una carrera docente desde que era monitor en el pregrado en la Facultad de Derecho hasta ahora. He estado también vinculado con la Universidad de los Andes y he venido también trabajando en el sector privado como consultor asesor en diferentes momentos de mi vida. Hago parte del Comité de Propiedad Intelectual como externo en la Universidad de La Sabana y adicionalmente tengo, en este momento me encargaron, estoy estrenando hace un mes y quizá eso ha sido muy difícil, pero el Centro de Investigaciones de la Facultad de Derecho, ese fue el regalo de doctorado que me dio la Universidad Militar del Campus Nueva Granada. Así que es un poco el componente académico. En lo profesional, pues me dedico en específico al derecho a la propiedad intelectual y derecho a la competencia. Y esta clase además me ha llamado mucho la atención, me ha gustado muchísimo entre los posgrados en los que me encuentro como invitado a trabajar. Hay dos clases, decía yo que tenía una materia, un curso en específico que me gustaba mucho, que es dirigido a directores de marketing, directores de marca, directores de contenido, de producto, gerentes de producto incluso, en donde hablamos sobre los riesgos que puede llegar a suponer una decisión de un empresario en el mercado. Pero creo que acaba de pasar a ser uno de los cursos, quizá el curso más llamativo para mí, porque creo que en esto hay muchos lugares comunes, hay muchas creencias de lo que hay, pero también hay, considero yo, interpretaciones indebidas de lo que es el alcance de la propiedad intelectual. Entonces, yo, por petición de la universidad, voy a compartir mi presentación, una presentación que he hecho para esta sesión introductoria, para que a partir de ahí empecemos a trabajar la clase según lo que se ha presupuestado. Permitir compartir la pantalla. Entonces, ustedes que saben manejar mucho estas tecnologías de la información, tendrán presente que yo no estoy viendo el Meet. Ustedes están viendo la presentación, pero yo no estoy viendo el Meet. Y por eso, muy probablemente no vaya a tener la ocasión de advertir si hay alguna manita levantada o algo. Por eso creo que la regla fundamental de este curso ha de ser que, evidentemente, conservando un orden lógico, quien presente interés en hacer un aporte, una inquietud, algún planteamiento, no dude en abrir el micrófono y formularlo para que podamos evacuarlo. Vamos a estar en las próximas 4 sesiones, incluida la de hoy. Y estas 4 sesiones, incluida la de hoy, tendrá unos objetivos definidos. Yo creo que hoy vamos a tener una primera sesión introductoria y seguramente vamos a utilizar el Internet también como para podernos situar un poco en lo que es este diseño instruccional y digitalización de contenidos educativos.
En la próxima sesión hablaremos en específico del derecho de autor. Yo creo que alcanzamos hoy a abordar esos presupuestos iniciales de qué es el derecho de autor y cómo podemos nosotros acercarnos a esas discusiones para empezar a trabajar principios, a trabajar concepto de obra, concepto de autoría, concepto de titularidad, contenido del derecho de autor, limitaciones, excepciones y regla los 3 pasos en las siguientes sesiones. Y muy posiblemente en la última tendremos la posibilidad de haber algunos planteos que se pueden llegar a hacer para este ítem en particular. Porque claro, si ustedes observan, lo que vamos a hacer es crear contenidos, pero esa creación está gobernada por unos presupuestos, el derecho de cita, el derecho a reproducción, el derecho a paternidad, las excepciones para usos educativos, en fin. Entonces, ¿cómo entender realmente estas limitaciones, excepciones? ¿Cómo entender la relación con el three-step test? ¿Cómo entender, por ejemplo, los conceptos de limpieza de riesgo, de clearance? En fin, vamos a empezar a analizar estos presupuestos a partir de la ruta que nos hemos definido y creo que por esa razón debemos plantear 2 objetivos particulares. El primero, no podemos salirnos de este objetivo, necesariamente tenemos que abordar este objetivo y es quizá el que va a orientarnos en la primera semana, comprender los conceptos generales sobre protección de las creaciones intelectuales. ¿Cómo así que protecciones de las creaciones intelectuales? Pues sí, porque es que al final, cuando nosotros tomamos un punto de partida, que es la pregunta de cuál es la respuesta que le otorga el derecho a la creación de una persona física y cómo el derecho entonces entra a ofrecer escenarios de salvaguarda, pues evidentemente lo que nos está diciendo es cuál es el andamiaje jurídico, qué me ofrece a mí. Yo, y para poder entender cuál es, la primera pregunta que tengo que hacer es ¿qué es? ¿Qué es el derecho a autor? ¿Qué es el derecho marcario? ¿Qué es el derecho a las invenciones? ¿Qué son las variedades vegetales? Una dimensión que se antepone a lo que nosotros vamos a hacer aquí. Entonces, para depurar el objetivo, también será necesario decir en qué no nos vamos a enfocar del todo. Y yo creo que este análisis, pues evidentemente tendrá que excluir, por ejemplo, al derecho de patentes. Alguna mencionaremos, pero no podemos entrar a analizar el derecho de patentes con la suficiencia, porque al final el objetivo es, el segundo objetivo va a determinar el siguiente escenario y es establecer los criterios determinantes para, y yo le agregaría algo ahí, la efectiva protección de los contenidos educativos en el entorno digital. Hay una realidad y es que el propósito de este curso es adquirir esas herramientas técnicas que nos permitan a nosotros proponer insumos para el proceso de formación en nuevos entornos o en entornos digitales. Si ese es el presupuesto, pues habrá que ver es cómo nosotros podemos llegar hasta ese lugar. Las variedades vegetales no las vamos a abordar. Mencionaremos qué son. Las patentes, pues a menos que ustedes diseñaran un nuevo prototipado de cómo abordar el aprendizaje a través de Internet utilizando whatever, pues quizá fuera relevante para el tema. Pero la verdad es que en principio no lo es y por eso hemos, entre comillas, peluqueado un poco ese componente de la propiedad intelectual, que lo vamos a agotar aquí. Tatiana, yo quisiera pedir una autorización tuya y una autorización de todo el auditorio para poder terminar la clase 10 minutos antes. Entiendo que vamos hasta las 8, ¿no? Yo desafortunadamente hoy no logré llegar a mi casa y estoy en la universidad y la Universidad de La Sabana la cierran a las 8 de la noche. Entonces debo salir antecitos de ese momento. Es esa interrupción chiquitita. No sé si sea algún problema para poderlo lograr. Creo que por nosotros no hay problema. Exacto, si no hay inconveniente. Les agradezco mucho. Entonces nos vamos a mover entre esos 2 objetivos. El primero nos gobernará la primera semana, el segundo nos gobernará la segunda semana. Y en ese orden de ideas, queridos profesores y profesoras, yo quisiera hacer una pregunta capciosa.
y pasa por esto. ¿Conocen esta película? Sí, señor. Cuéntenme, por favor. Me gustaría escucharlos. ¿De qué se trata? Perdón, me voy a quitar este saco. Bueno, es la historia de cómo se concibe la muerte en México, ¿no? Que es más allá del luto, pues la fiesta por la vida que continúa. Ok. ¿Alguna otra cuestión? La música, Eh, bueno, está bien. Dejo aparcada tu intervención. Necesito que alguien más me ayude. Bueno, yo noté que usan como muchos elementos típicos del país, usan alusiones a instrumentos, alimentos, artes propios del país. Sí. No sé si algunos de esos sean marcas. Mm, yo voy a quedarme en silencio mientras tanto. ¿Alguien más tiene un acercamiento a Coco? ¿La ha visto recientemente? ¿Qué historia descubre a través de esta película? Pues yo creo que se trata de que en realidad no es la muerte el final, sino el olvido de todos los seres queridos. O sea, uno no muere cuando muere en sí, sino cuando todo el mundo lo olvida. Doctor, usted es muy lindo, ¿sabes? O sea, todo es súper romántico. ¿Me hago entender el contexto? Yo me les voy a tirar la película. Me perdonarán por ello. O sea, a mí, me encantaron las palabras del profesor. Está diciendo mm, que la película gira en torno a la historia, más que de la muerte, del olvido. ¿Cierto que sí, doctor? Correcto. Y luego entonces, ayer hablaba justamente con mi esposa porque estaba contándole qué iba yo a hablar hoy. Yo soy muy aburrido y gracias a ella que no se aburre, pero le estaba contando cómo iba a plantear esto. Entonces, y hablábamos justamente de Coco, porque la primera vez que fuimos a ver Coco la vimos con nuestro hijo en cine, muy romántico todo. Entonces, y uno discutía qué significa Coco. Coco, una película vernácula mexicana en torno a la muerte, pero más que la muerte, dice el profesor con unas palabras además, insisto, muy románticas, no es la muerte, sino es el olvido, porque no morimos cuando se cinde el alma y el cuerpo, sino cuando aquellas personas que nos han querido empiezan a difuminarse, a dejar difuminar los recuerdos hasta que se apagan. Y creo que Mm, este punto de partida me encanta, profesores y profesoras, porque creo que yo no podría dejar de coincidir con ustedes. De hecho, al final terminada la película, ¿alguien no ha visto Coco? Disculpen. yo creo que muchos no han visto Coco. No puede ser, no puede ser. Estábamos en consejo de facultad y el decano decía que teníamos que volver a ser niños una vez más. Eh, y a mí me encanta, porque yo de antemano les ofrezco excusas. Creo que me voy a tirar Coco, me voy a tirar, les voy a dañar la percepción que ustedes tienen de Coco. Coco no es una película de, del Día de Muertos mexicano. Un poco el sentido del Día de los Muertos es justamente eso, ¿no? Es la ocasión desde el conocimiento tradicional e incluso partamos de ese presupuesto. La historia de Coco está amparada dentro de una concepción sui generis del derecho intelectual que se llama los conocimientos tradicionales. Y entonces la cultura mexicana nos cuenta que el Día de Muertos es aquel momento en el que nosotros revivimos la fiesta de las personas cercanas que nos han dejado. Y como personas cercanas que nos han dejado, nos encontramos con ellas a través de ese día en donde hacemos la ofrenda y ponemos allí no solamente todo lo que le gusta que pueda ser objeto de consumo, licores, bebidas, comidas, postres, es decir, todo aquello. Yo siempre le digo, si a usted
le fueran a ofrecer una ofrenda de este tipo, ¿cuál sería el producto que quisiera que le pusieran allí? Mm, Doctores, insisto, me les voy a tirar la película y de antemano excusas por ellos. ¿Por qué? Porque Coco realmente no es una historia de muertos, ni de olvido, ni de nada. Tatiana, ¿tú me haces un favor? Sí, señor. Te acabo de enviar un WhatsApp para que porfa me ayudes a compartirlo en este momento con nuestros queridos profesores. Dame un momentico, por favor. Ya, ¿Por pues, qué, queridos maestros, queridas maestras? Coco es una historia del derecho a autor. Coco realmente es una película en donde Ernesto de la Cruz, el famoso intérprete de la música mexicana, mm, se encuentra con los avatares de la vida en el mundo de los muertos a través de una circunstancia que le ocurre a Miguel, quien se encuentra con Héctor Rivera, que es su tatarabuelo, frente a una historia de derecho autoral. Los derechos morales de la obra de Héctor Rivera y su reivindicación por sus descendientes más próximos. Por eso digo, perdónenme, me les voy a tirar la película. Les acabo de compartir un documento que quizá la idea es que podamos tomarnos 4 minutos contados por reloj para echarle un vistazo a ese documento de 5 páginas. Este documento, ¿de dónde lo tomo? En la disciplina está en la revista de la OMPI, que nos hace, en la que participan expertos alrededor del mundo que hacen algunos análisis en torno al derecho autoral. Pero Coco, insisto, sí, es todo eso que vimos, pero también es una historia de derecho autor. 4 minuticos, queridos profesores, y hacemos una discusión en torno a ello para contextualizar este curso. Todavía no nos ha llegado. No, voy. Un segundito, ya se los estoy enviando por correo. súper Tatiana, mil gracias. Listo, ya lo envié. Me confirman por favor si les llega, si hace falta de pronto algún profesor que esté presente y no se le haya compartido. ¿A dónde lo compartiste? Yo lo envié en el hilo de correos del cuestionario, ahí se los envié a todos, Ah, a todos los participantes. Les debió haber llegado ya. Yo Acaba de llegar. Acaba de llegar. creo. Listo. Cualquier cosa me comentan si de pronto hace falta alguien. ¿Listo, cierto? sí, señor. Muy bien. Entonces, si nosotros nos preocupáramos aquí, vuelvo a insistir, les ofrezco excusas a todos por haber dañado el sentido de la película. No tengo nada más que decir al respecto que ofrecer esas excusas. Por una cuestión particular, ustedes están observando de manera definitiva que en efecto Coco es una, una historia en donde quienes están Mentira, yo no debería estar hablando. Hablen ustedes, por favor. ¿Cómo lo abordamos? ¿Mm? ¿Qué A opinan? mí me impactó el hecho de mostrar a los niños la relevancia de los derechos morales, porque el problema es que si nosotros como adultos no la vemos con esa interpretación, no podemos enseñarles eso. Entonces, hay una tarea muy fuerte, ¿no? Donde uno dice, ojo, esto es muy, muy importante y creo que es clave, ¿no? Y sobre todo en nuestro medio. Yo les quiero compartir algo.
Mi mamá y mi papá eran profesores de colegio. Ya, mi mamá está pensionada, mi papá ya no nos acompaña en la vida. Mm, y en alguna ocasión, mi papá me dijo, bueno, ¿y usted a qué es a lo que usted se dedica? Entonces yo le dije, papá, mire, mi papá era rector. Entonces yo le dije, yo me dedico a trabajar temas de protección de la creación intelectual. Y él me decía que eso era muy difícil, porque pues la realidad de la dificultad partía en que ni siquiera nosotros muchas veces comprendemos cuál es la dimensión de lo que estamos salvaguardando. Y yo creo que a todos nos ha pasado. A todos nos ha pasado. Cuando yo veo a Coco y les digo, vamos a analizar Coco desde una perspectiva de derecho de autor, lo primero que uno entendería es, bueno, ¿y qué es lo que me está ofreciendo a mí esta película? En efecto, es una película muy bonita, creo yo que de las películas de Disney, creo que para mí mi favorita, no por el escenario del derecho autoral. Además, yo creo que Coco es una película densa para los niños, ¿no? Siempre tiene su dificultad para seguirla y demás. Pero cuando se me presenta a mí a alguien que crea una serie de canciones, que las escribe, que las musicaliza y que las divulga, y que además la divulga a través de una autorización a su mejor amigo para que sea él quien las interprete, entonces ya me mostró la relación entre el derecho de autor, la rama del derecho que crea, que protege la creación intelectual, y el derecho conexo, aquellas relaciones que pueden dar en torno a la obra por parte de terceros que se van a relacionar entre sí para efectos de su explotación o divulgación en canales mucho más eficientes. Héctor Rivera crea, escribe, compone, y Ernesto de la Cruz interpreta. La interpretación, ¿no? Luego vamos ahí, derecho de autor, derecho conexo. Se hacen todos los actos de divulgación, derechos morales, y empieza el aprovechamiento económico de la obra. Ustedes vieron el concierto grandísimo, el estadio grandísimo donde iba a haber el concierto, en donde incluso hasta Frida Kahlo llega a saludar a Héctor Rivera. Perdón, a Ernesto de la Cruz. Y allí es donde se desenlaza la película, ¿no? El desenlace empieza a tomar su forma. Para al final entender que es a través de la música en donde principalmente se materializan los recuerdos. Y entonces nos acordamos de la última escena de la película, bueno, última no, penúltimas escenas de la película, donde llega Miguel, perdón, a cantarle la canción a su tatarabuela, Recuérdame, y que ella, que está perdida en la nada, viene a empezar a recordar. Y empieza a recordar su vida al punto que pues Héctor Rivera deja de desvanecerse en el mundo de los muertos y aparece por primera vez en mucho tiempo en la ofrenda floral. ¿Por qué? Porque si se dejaba que Coco fuera, que Coco, que es la tatarabuela, se fuera al lugar donde van los muertos con ese recuerdo, o sin ese recuerdo más bien, pues Héctor Rivera desaparecería para siempre. Esta película a mí me encanta y creo que nos pone de presente una realidad. Y la discusión del texto que ustedes están leyendo es una discusión en específico frente a los derechos morales. Pero si nosotros ya volvemos a encontrarnos con Coco de frente y no lo vemos como una creación intelectual, objeto de protección, toda la película, la imagen audiovisual, pues estamos en un escenario en el que básicamente planteamos una realidad. Y esa realidad se llama propiedad intelectual en general. De nada serviría tener la película si no tuviéramos otros escenarios que nos permitieran a nosotros comercializarla. Y entonces volvemos a nuestra presentación. Listo. Entonces miren cómo el producto, ya están viendo un poco más desde afuera la película, vamos a encontrar que la creación intelectual es realmente un producto, es un activo protegible, es un activo creativo protegible por el escenario de propiedad intelectual. Pero nos vamos a ascender un poquito más y decimos, necesitamos a los
demás ramas de la propiedad intelectual que nos permitan a nosotros la comercialización efectiva. ¿Y cómo vamos a comercializar? Pues el primer presupuesto es a través de la marca. La marca, aquel signo distintivo que es utilizado por los empresarios en el mercado para identificar sus prestaciones, bienes o servicios. Aquí estamos viendo la marca Coco, Pixar, Coco. Cuando nosotros pensamos hoy en Coco como desde el universo de la creación intelectual, pero más desde el mercado audiovisual, pues cualquier persona que haya participado del mercado, es decir, a la que le guste consumir productos de audiovisual, pues se va a encontrar con que le guste o no le guste la película, pero la reconoce. Y la reconoce a través de este vínculo entre la forma de denominar el producto versus el producto mismo y su relación por parte de ese consumidor. Entonces, qué importante se vuelve la propiedad intelectual para efectos de comercializar los productos. Y adicionalmente, la forma de hacer más eficiente al producto y al productor mismo, al empresario, pues es justamente aprovechar todo aquello que la tecnología me permite para poder lograr este resultado. Si nosotros comparamos hoy la película Coco con las primeras películas, los primeros cartoons que ofrecían el mercado, pues la diferencia va a ser enorme, porque la tecnología evolucionó. Y esas máquinas, esos prototipos, esos artefactos que fueron utilizados para poder incorporar en algún momento, pues terminan siendo objeto de protección por el mundo de las nuevas creaciones, bien sea a título de patente, bien sea a título de modelo de utilidad. Pero adicionalmente me llama la atención algo, y es, hace poco un amigo, uno de mis socios, vino de México para una reunión, y como él sabe que a mí me encanta esta película, pues me escribió justamente, me trajo esta guitarrita que está tocando Miguel, que además es muy, muy importante en la película. Es cuando él se mete al panteón, toma la guitarra y apenas toca las cuerdas, se transporta del mundo de los vivos al mundo de los muertos. ¿Esa guitarrita estaba en el mercado? ¿Existía antes de la película? Pues entonces nos dice, posiblemente no, y ese carácter ornamental de esa creación también la podemos llegar a crear, a proteger mejor desde la perspectiva de los diseños industriales. Y empezamos a ver, y empiezo también a desagregar yo esto y dice, bueno, pero ¿de dónde proviene? Ya les anticipaba yo la película, ¿de dónde proviene toda esta creación? No, pues viene de un conocimiento tradicional, un conocimiento vernáculo, un conocimiento ancestral, que dentro de sus especies, a pesar de que la OMPI hoy lo ha segmentado, dice la expresión cultural tradicional es una especie de propiedad sui generis que también se va a salvaguardar. Y lo vamos a encontrar. Miren que seguramente en este auditorio habrán muchas personas. ¿Quién de aquí no es de Bogotá? O mejor, para ser mucho más eficientes, ¿quién es, por ejemplo, llanero o quién es costeño? Alguien que nos quiera compartir un poco. ¿Quién es pastuso? Jorge Enrique, ¿de dónde eres tú? Jorge Enrique se unió apenas. Uy, puro cachaco. Todos son cachacos. No, yo soy de Sagún, Córdoba. Sagún, Córdoba. Sí, señor. Ok. Y yo soy ocañera, Norte Santander. Pero bueno, uno cañero es prácticamente un costeño, ¿cierto? ¿O no? No. Eso por Aguachica, profesora Dolis. Eso está más influenciado por Aguachica que otra cosa. No, y lo digo porque yo estudié, mi socio, mi mejor amigo, es de Barranca Bermeja. Yo sé que están lejos Ocaña y Barranca Bermeja. Y él se cree costeño. Entonces él ama el vallenato, habla un poquito más como costeño que como santanderiano. No, los de Ocaña, en efecto, son... Pero esos están pegaditos ahí, ¿cierto que sí? También me encanta el vallenato, pero Y está acá. digamos, no sé, tiene su propio cantadito, sus propias comidas, o sea,
Mira que hay No alguien es que es porque sea de Ocaña, ¿no? No, yo sé, y hablar en Ocaña, a pesar de que todo el mundo es muy feliz y muy tranquilo y muy amable, uno se siente regañado. No, regañado no. No, pues por eso Regañan digo, los o sea, santandereanos del sur. no, es que acabo de dictarle clase a la libre y venía una juez que es de Ocaña, pero es juez en Bucaramanga. Y ella, y es o sea, es decir, súper, es decir, esto se llama, esto en última son los famosos estereotipos. ¿Me hago entender? ¿Y de dónde provienen los estereotipos? Porque pues nosotros todos tenemos una cosmovisión que nos permite a nosotros percibir la realidad según los matices de la realidad misma. Entonces, por ejemplo, aquí me decía alguien, yo soy de Sahagún, Córdoba. Sahagún, vallenato. Mm, y entonces dice, bueno, pero no es lo mismo, a No, pesar de profe, que... profe, allá en mi tierra es más el porro. Exactamente, eso iba a decir. Mire que si con la persona que es desde Santa Marta, nos vamos, a pesar de que estamos en la misma región Caribe, conceptualmente nuestra cosmovisión cambia un poco, porque de hecho en Sagún ni siquiera hay mar, en cambio Santa Marta, la bahía más linda de América, tiene o gira en torno a ella. Entonces miren estos matices. Cali Valle, pero es la cultura petrolera que empezó por Cartagena y llegó a Barranca. Ah, bueno, entiendo, sí, 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 puede que sí. Pero yo realmente no me refería tanto a eso. Por ejemplo, en Cali se da uno de los escenarios más bonitos de expresiones culturales tradicionales que se conoce como el famoso Petronio Álvarez, para las personas negras afrodescendientes del Pacífico colombiano. Pero si yo me voy un poquito más atrás, me encuentro con el Festival de Blancos y Negros en Pasto y cómo ellos empiezan a ver una realidad que no la entendemos. Uno cree que es mera fiesta, lo mismo como ocurre con el Carnaval de Barranquilla. Y no es mera fiesta, hay una significación enorme detrás de todo eso, detrás de la marimonda. ¿Qué quiere decir una marimonda? ¿Por qué los esclavos se ponían las máscaras y con estas máscaras caricaturizaban a los amos, en fin, a todas estas personas? ¿O cómo se ve la realidad desde del carnaval de blancos y negros? Pero bueno, eso es en la fiesta, en el cortejo del hombre con la mujer, en la misma alimentación. ¿Alguien ha probado? Yo soy llanero, yo soy de Paz de Aripuro Casanare. ¿Alguien ha probado las hallacas? ¿Alguien ha probado, mm, no sé, la carne a la llanera? ¿Alguien ha disfrutado de un concierto en arpa, cuatro y maracas, por ejemplo, cantándole a la mujer, o al caballo, o al atardecer, o al arrebol, o a la laguna? Pues todos estos matices de los que yo estoy, un parrando llanero. Y entonces nos vamos a Villavicencio, a Yopal, al Cimarrón de Oro, en Villavicencio, el torneo internacional del joropo. Mm, el dolor, ¿no? En la misma forma como sentimos dolor. ¿Qué pasa cuando fallecen nuestros familiares? Entonces en el llano la gente iba a los centros poblados, llevaban aguardiente, arpa, cuatro y maracas y bailaban incluso en torno al muerto. En la costa se hizo también reconocida la historia de las famosas lloronas, que uno iba y le pagaba a las personas para que lloraran al muerto mientras los otros mamaban ron. En fin, todos estos elementos, ¿qué comemos? Entonces, ¿qué come uno cañero? Eso, pues, ¿qué son las plañideras? Un 19 de marzo, un 19 de marzo para un baile me invitaron en la población de Lorza, en la población de Las Lorza. plañideras son las que se les paga porque lloren en los entierros. Guay, genial. Entonces miren cómo esto, al final, a pesar de que todos somos un único país, tenemos cosmovisiones muy diferentes. ¿Mm? Y esa cosmovisión, si ustedes lo perciben, viene a ser parte de nosotros, del ser humano, del hombre, del hombre y la mujer, pues del ser humano, e impacta de manera importante la forma en cómo él percibe la realidad y las transforma a través de su propia concepción. Por eso, para un llanero de pronto es muy difícil componer un vallenato, pero sí sabemos contrapuntear. Y entonces cuando uno le dice, bueno, pero ¿cómo así? ¿Qué es el contrapunteo? Pues el verseo.
Un verseo muy rápido, además, con octavas, con décimas, con cuartas, a través de las cuales yo voy haciéndole, entre comillas, bullying a mi opositor. ¿Mm? Y eso tiene un componente artístico. Claro, esas expresiones culturales tradicionales se ponen entonces en contacto con la propiedad intelectual. No porque la propiedad intelectual sea el escenario idóneo para su protección, pero muchas de esas creaciones que se ven en el entorno de la expresión cultural tradicional están determinadas como objetos protegibles por el derecho autoral. Entonces, la música llanera, el vallenato, la danza, la coreografía, el mismo rito, en fin. Entonces, esta cosmovisión completa que la vemos materializada en Coco, pues nos eleva a un nivel de discusión de que la propiedad intelectual escapa a la patente, a la marca y al derecho de autor para llegar a unas fronteras bien difusas que hoy incluso son objeto de discusión constante. Por ejemplo, queridos doctores y doctoras, ¿ustedes saben qué es Monsanto? ¿Monsanto lo han escuchado? Pero de pronto sí, quizás sí, todos. Pero tenemos presente, por ejemplo, hoy hay un tema muy de moda en Colombia, que son las famosas semillas transgénicas, semillas intervenidas. Entonces, a raíz de los usos medicinales de la marihuana, muchos laboratorios han enfocado su esfuerzo para sustraer de la semilla de la marihuana el componente adictivo y dejar solamente un componente medicinal. ¿Cómo se protege eso? ¿Es objeto de protección? Sí, no. ¿Qué son las variedades vegetales? Para llegar incluso a unas discusiones que van más allá de la relación que hay entre el derecho y la bioética. Ejemplo, el oncorrotón, ejemplo, la oveja Dolly, ejemplo, el genoma humano, en fin, muchos matices que se van a discutir a partir de aquí. Luego vean, y creo que con esto podemos avanzar a entender que la propiedad intelectual per se no es una disciplina unidireccional. La propiedad intelectual per se no es unívoca. Todo lo contrario, la propiedad intelectual es amplia y tiene subdisciplinas determinadas que incluso son independientes entre sí. Es decir, podemos observar objetos creativos que pueden ser protegidos de manera indistinta por varias tipologías de la propiedad intelectual, pero también la regla general es que estas creaciones, según su estructura y forma, pueden llegar a ocupar lugares de protección muy alejados entre sí que no responden a una misma lógica. Por eso, cuando nosotros leemos cómo se define en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual los objetos que protege la propiedad intelectual, no encontramos una definición de propiedad intelectual, sino que ampara, que salvaguarda la propiedad intelectual. Y llegamos a un componente muy importante. Protege, a partir de lo presupuestado en la norma, creaciones del intelecto en el campo de la técnica, las artes, obtenciones vegetales y los signos distintivos de las prestaciones mercantiles. Ahí ya hay 4 lugares totalmente alejados, pero que pueden llegar a ser confluyentes entre sí. Por eso, este cuadrito que yo quisiera compartir hoy nos abre un paraguas de lo que implica la propiedad intelectual, de cara a las subdisciplinas que la conforman. Nosotros reconocemos aquí con claridad que tenemos, en primer lugar, a un derecho de autor, la protección del derecho a la creación literaria, artística y científica. Aquí uno podría incluso sustraer la palabra científica, porque la literatura es de tantas tipologías que hoy nosotros hablamos es de literatura científica, o como la científica como una especie del género llamada obra literaria. O el arte, la creación plástica, la escultura, la pintura, la obra arquitectónica, en fin, todos esos escenarios amplios que van a estar allí presentes para ser salvaguardados a través del derecho autoral. Pero aquí también
no está mencionado, pero nos vamos a encontrar como el escenario idóneo para salvaguardar la creación intelectual en materia de nuevas tecnologías, de software, del software como objeto de creación, las aplicaciones como objeto de creación, las páginas web como objeto de creación. Claro, por esos matices. Y es que ustedes son ingenieros y yo no quisiera ser reduccionista con esta afirmación que voy a hacer, pero al final el software puede llegar a ser entendido como la expresión de ideas a través de lenguajes técnicos. Un lenguaje técnico se puede llamar iOS, el otro se llama Oracle, el otro se llama Java, el otro se llama whatever. Ese lenguaje técnico de programación pues le permite a un ingeniero poder entonces aproximarse a la escritura en ese lenguaje técnico de requerimientos que se van a formular a través de. Por eso es que nos encontramos que el lugar de protección del derecho autoral, del software mejor, es el derecho de autor en el universo de la propiedad intelectual. Segundo componente, los derechos conexos. Y aquí yo tomaba un primer planteamiento. El primer planteo que yo hacía era, el autor crea obras literarias, artísticas o software. Pero esa obra creada se puede relacionar indistintamente con terceros para facilitar su explotación. Y esos terceros que se relacionan con la obra, pero que no necesariamente son verdaderos autores, tendrán algunas facultades que perciben de esa obra misma. Y se llama intérpretes o ejecutantes u obras radiodifundidas. Estamos hablando de la persona que sabe tocar el cuatro, que sabe tocar el acordeón, el clarinete, el saxofón, la pandereta, los cueros. Entonces, el aproximarse a un instrumento musical implica ejecutar el instrumento musical. Entonces, el poder ejecutar el instrumento musical bajo unos acordes que fueron creados por alguien más, entonces implica una salvaguarda del derecho autoral en este componente de derecho conexo. Carlos Vives y su interpretación. Uno va al concierto de Carlos Vives y ya se imagina a Carlos Vives en pantalones cortos saltando, se encojó, se encojó, se encojó la... Pero ¿quién realmente escribió esta canción? Y quise, a propósito, que además planteé el caso yo del caballito. Porque el caballito, si no me dejan mentir las personas de la costa, es un juego tradicional de la costa atlántica. ¿Sí es así? De esa zona del Caribe, sí. Exactamente. Entonces miren cómo ahí hay un conocimiento ancestral, una expresión cultural tradicional, que es llevada por una persona a una obra audiovisual, a una obra musical. Entonces, ¿puede llegar a predicarse autoría? Sí, si hay una verdadera adaptación de esa obra. Pero cada vez que Carlos Vives se sube al Movistar Arena a cantar El Caballito, pues lo que está haciendo es interpretar la obra que en algún momento se creó. Por eso la misma persona puede relacionarse con la obra desde el derecho de autor o desde el derecho conexo, porque una cosa es el rol de creador o la creación, que es una única vez, y otra cosa es la interpretación de esa obra creada múltiples veces. Los antecedentes de los derechos conexos justamente hablan de los famosos saltimbanquis, de cómo ellos cada vez que el emperador o quien diera la instrucción debían empezar a ejecutar todas aquellas artimañas para poder divertir a quien demandaba diversión. Entonces llega la cámara reprográfica, entonces yo puedo ya fijar visualmente esos movimientos y los reproduzco. Entonces empiezan a emerger esas disciplinas del derecho conexo. Las interpretaciones siempre las subo, las ejecuciones siempre las subo. Lo que no había era la salvaguarda del derecho conexo porque no era necesario. Él ganaba cada vez que reproducía. Pero con la fijación material en una cámara, pues esto se atenúa. Ya el teatro, no, para yo acceder a la obra teatral, pues debía haber un montaje en tablas si yo la quería ver.
pero con la nueva tecnología llega un dispositivo móvil y yo puedo grabarlo y cualquier persona que lo comparta hace que quien lo pudo acceder disfrute del espectáculo. Entonces, miren estos matices que van surgiendo. Y las radiodifusiones, básicamente los programas de radio y televisión. Pensemos en los programas de la mañana, El Mañanero, la W, todos estos que al final no tienen un libreto. Nos sentamos en esta mesa de trabajo y vamos a hacer una construcción conjunta. Quizá tenemos unas pautas. En el momento tal, vamos con noticia. En el momento tal, vamos a hacer la intervención de tal cosa. ¿Qué se pregunta María José? Vamos a ver qué está el dato de coronel. Vamos a no sé qué, Pero hay una planeación quizá de momentos, pero no en lo específico. Luego, allí no hay todavía una verdadera creación intelectual. Pero cuando ya vamos al aire y empezamos todos a generar entre todos esa sumatoria y la empezamos a transmitir por ondas radiales, pues vamos a encontrarnos con una radiodifusión que es protegible por el derecho conexo a favor de quienes participan en la misma. Entonces, la propiedad intelectual ha buscado en los diferentes escenarios dar respuesta a todas las diferentes tipologías de protección o de creación. Estas que siguen, quizás a veces se nos alejan un poco más, porque estas que siguen realmente tienen un componente, bueno, hasta aquí, tienen un componente de salvaguarda del derecho industrial. ¿Yo para qué quiero registrar una marca? ¿Yo para qué quiero tener un nombre comercial? ¿Yo para qué quiero una denominación de origen? Pues para generar una ventaja competitiva. Para generar una ventaja competitiva. Para que cuando yo voy al mercado y compre una botella de agua, la persona que va a comprar el agua tenga claridad de cuál es el producto que quiere. Sí, es agua, pero satisface de la misma manera la necesidad. Es decir, el agua manantial, el agua brisa, el agua cero, el agua XYZ, todos saben a lo mismo, tienen los mismos presupuestos de calidad, sirven para lo mismo, para quitar la sed, luego son idóneas para quitar la sed, pero la calidad del producto varía totalmente, totalmente. Pues eso es lo que hace la marca, ¿no? Entonces, viene a generar esos espacios de individualización de prestaciones en el mercado, bien para el producto, bien para el empresario, el nombre comercial, bien para el establecimiento de comercio, la enseña comercial, o también como con un propósito de reivindicar la fuerza distintiva que tendría una marca en el mercado. Es sentir de verdad, lema asociado a la marca Coca-Cola. Y por último, la competencia es leal. Y aquí pues yo solamente diré que la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual ha venido reconociendo como un escenario especial dentro del mercado a la competencia desleal en su función de proteger los derechos de exclusiva de los que hemos venido hablando. Esto que están ustedes viendo acá lo podemos desagregar en una infografía mía de esta naturaleza. Una propiedad industrial, un componente que se relaciona mucho más con la empresa, pero con la empresa hablando desde la perspectiva de una actividad económica organizada. Entonces, no empresa en los términos del derecho mercantil, sino de actividad económica organizada. Porque si ustedes se dan cuenta, la Universidad Nacional tiene marcas registradas. ¿Cuáles? Pues esta, por ejemplo, está registrada. Esta es una marca registrada. ¿Y es la Universidad Nacional un empresario? En principio, desde la perspectiva del derecho mercantil, no es una sociedad, es ¿cómo se llama? Se me olvidó ahora. Una universidad de carácter pública, una institución pública del Estado. Ahora, yo estoy en este momento en la Universidad de La Sabana. ¿Es la Universidad de La Sabana una empresa? Sí. ¿Es la Universidad Nacional una empresa? Sí, claro. Son actividades económicas organizadas. Pero ¿son sociedades? No hacen parte del derecho mercantil. Pero pilas, sí compiten con los empresarios por el servicio de educación, en este caso, o por el servicio de la consultoría. Luego, por eso están registradas sus marcas. Luego, hablar de la marca no es hablar del empresario desde la concepción del derecho comercial, sino de todos aquellos que participamos de un mercado. Ejemplo, Bayer abre una convocatoria
para formar a sus técnicos en propiedad intelectual en el sector farmacéutico. ¿Quiénes pueden participar? Las universidades públicas, privadas, de carácter mixto, los centros de investigación, Agrosavia, por ejemplo, los centros de generación de nuevo conocimiento, es decir, todos los actores, incluso algunos que hacen parte del derecho puro y duro, como, no sé, una empresa que está en otro lugar del mundo, como la Universidad de La Rioja, a propósito de las discusiones que se dieron recientemente con la Universidad Internacional de La Rioja, con ocasión de unas becas que estaba generando el ICETEX. Entonces miren que esto es muy amplio y por eso aquí lo vamos a incorporar. Nuevas creaciones, patentes, modelos de invención, patentes de un modelo de utilidad, patentes de invención, patentes de modelo de utilidad, diseños industriales y variedades vegetales. Signos distintivos, un componente mucho más corporate, que lo vamos a ver aquí en estos instrumentos para hablar de marcas, de lemas, de nombres comerciales e indicaciones geográficas, pero también en un escenario mucho más amplio, entender qué son los derechos de autor y los derechos conexos que están aquí planteados, y algo que no hemos hablado, o mejor, mencionamos en ese componente para referirnos a los trazados de circuitos integrados, que no los hemos visto, pero por ejemplo pueden llegar a ser una SIM card, ese sistema que le permite la transmisión de cierta información a través de datos. Entonces puede ser, yo me acuerdo mucho que en alguna ocasión, cuando estaba en mi pueblo, mi papá tenía una televisión que se dañó, tuvimos que mandar a hablar, y le abrieron y sacaron una tarjeta como así, yo no sé, ingenieros, ¿cómo se llamaba eso? Una board, me imagino, ¿no? Que tenía como unas cositas chiquitas, como baterías, pues eso eran trazados de circuitos integrados. Hoy lo vamos a ver con una tecnología mucho más avanzada, mucho más robusta, que incluso las puede ver uno en un microchip. Los conocimientos tradicionales a los que ya nos mencionamos y luego al secreto empresarial. Entonces miren cómo este universo amplio le va a generar a ustedes muchas posibilidades de discusión para efectos de... no vamos a ver qué es un modelo de utilidad por una razón. Estamos hablando en primer lugar de protección de la creación en el escenario digital para efectos de la consideración de contenidos. ¿Listo? La vacuna del coronavirus, una patente de invención, una patente. El productor de agroquímicos, estamos hablando allí de Monsanto. Más que agroquímicos, porque yo creo que hoy la importancia que tiene Monsanto es alimentos transgénicos. Es la intervención, variedades vegetales, para, por ejemplo, hacer semilla. Entonces uno va a sembrar maíz y le dicen, hey, ¿qué maíz vas a sembrar? Cuba, no sé qué, whatever, X, Y, Z. ¿Cómo así? ¿Por qué? Pues porque, ¿qué quieres? Una resistencia a la plaga X, una resistencia a la plaga Y. Estamos hablando en trópico alto, componentes de humedad. Estamos hablando en trópico bajo, en sabana inundable. Estamos hablando, ¿de qué estamos hablando? Y yo te tengo la semilla idónea para. Agrosavia, por ejemplo, es absolutamente importante para nosotros en tecnología agroalimentaria. Agrosavia produce un número importantísimo de patentes en el sector de la agroganadería, de la agroindustria, que las pone además a disposición de. Entonces, en algún momento uno se preguntaba, Agrosavia es una institución pública que genera nuevo conocimiento. ¿Se debería patentar todo lo que ellos hagan, siendo esa patente un modelo de protección? La respuesta es sí. Pero es que nuestra vocación es transferir conocimiento a título gratuito. Todo el que venga a Agrosavia, yo le puedo entregar una semilla mejorada. Sí, pero usted controla a quién le hace transferencia tecnológica en ese sentido gráfico. Pero si Agrosavia no patenta, puede que incluso el beneficiado no sea el campesino de Paz de Aripolo, que está a 8 horas de la última carretera pavimentada, sino Monsanto, porque toma la tecnología desarrollada por ellos y la explota económicamente, viene interviniéndola, incorporándola a una nueva tecnología que le va a generar a él una posición mejor de mercado. Entonces, cuando uno ve el panorama completo, los escenarios de protección están para determinar de manera controlada cómo se accede a ello. Ejemplo, en nuestro caso, seguramente todos hemos hablado aquí o hemos escuchado hablar de las famosas licencias Creative Commons. Entonces, cuando uno dice
póngale una licencia Creative Commons. Realmente, estaba leyendo la pregunta de Liliana, ya la abordamos. Con la licencia Creative Commons no es que no haya derecho a autor, sino que yo determino como autor, cuando pongo a disposición mi creación, de qué manera el usuario, que es cualquier tercero que se relaciona con mi creación, puede llegar a o aprovecharla. Solamente almacenándola, bien compartiéndola, bien modificándola, la puede explotar económicamente, sí, no, en fin, todos esos matices que tienen las licencias Creative Commons. Hay una pregunta en el chat que dice que en consecuencia la patente es fundamental para proteger los derechos de autor. La respuesta es no. No tienen nada que ver. Son dos posiciones de dos tipos de creaciones completamente diferentes. El derecho de autor que protege creaciones del intelecto humano en el espíritu, pero en su componente del subjetivo, ¿no? Proveniente de la creación en tanto yo soy ser humano, en tanto yo soy persona. Mientras que la patente requiere de un esfuerzo intelectual que despliega el inventor para solucionar un problema técnico. El famoso requerimiento de novedad, altura inventiva y aplicación industrial. En el derecho de autor yo estoy creando incluso obras que tienen una connotación de mero carácter ornamental. Pensemos de esta manera. ¿Para qué sirve el bodegón? Es decir, ese cuadro que está en el comedor de los apartamentos y casas de los colombianos, que tiene una bandeja llena de frutas. ¿Cuál es la utilidad desde la perspectiva económica de esa obra? ¿Para qué yo pongo un cuadro ahí? Está generando riqueza, está generando ventaja competitiva. ¿Por qué la puse? Están muy callados hoy. No, estamos reflexivos. Les cuento otra anécdota personal. Mi suegra, ahora me quiere mucho, pero en su momento no me quería tanto. Tiene en la entrada de su casa una escultura. Yo siempre cuento lo mismo. E incluso le digo a ella y la molesto. Y ella es como un ángel, ¿no? Y la escultura es en bronce, bueno, en fin, es muy pesada y es grande y tiene como una alita, en fin. Yo siempre llego a la casa de mi suegra, me quito el blazer y pongo mi blazer ahí. Y esta señora me regaña siempre, lleva 20 años regañando. No me ponga eso, que es que me no sé qué, que no sé qué. La última vez que estuve, hice lo mismo. Y me dijo, mire, de tanto, lleva 20 años poniéndome el blazer, de tanto ponerlo ahí, ya se me está blanqueando en donde usted cuelga su blazer. De ese nivel de la discusión. ¿Para qué sirve eso? ¿Sirve para algo además de colgar mi blazer? Objetivamente hablando, no sirve para nada. Subjetivamente hablando, la escultura quizá evoca algo en mi suegra que hace que para ella sea muy importante. En el mundo de la patente, yo no protejo. Y miren que el derecho no se pregunta respecto a la escultura si sirve o no sirve para algo, sino que la protege per se, por el mero hecho de ser la creación que hizo una persona física. En el mundo de las patentes, no me importa la relación con el sujeto. Es decir, yo no protejo porque haya sido una creación, sino que protejo es porque genera una ventaja técnica. Por eso la ventana de protección es tan estrecha, 20 años. O 10, depende de su modelo de utilidad. Pero es por esa razón, porque allí sí le estoy generando un contenido. Al punto que en el derecho de patentes, la creación suya implica un movimiento en el estado de la técnica, es decir, en el acervo de conocimientos que está disponible para el ser humano. Luego, ¿eso a quién le pertenece? A la humanidad. Lo que pasa es que la patente realmente es un acuerdo entre el Estado y el inventor, a través del cual el Estado le reconoce un escenario de protección exclusiva. ¿Para qué? Para que pueda llegar a obtener
los beneficios económicos que compensan el esfuerzo intelectual que usted hizo para lograr esa patente. Esa es la visión económica de la patente. Es una contraprestación, es un gana-gana. Yo Estado no soy capaz de inventar una vacuna de coronavirus. No tengo la idea, no tengo ni idea. Pero usted, que sí puede, hágala y yo pone a disposición de la humanidad esa vacuna y yo le voy a entregar un derecho exclusivo para que pueda reconsiderar esas obras. En la Nacional hay uno de los colegas con los que yo tengo mayor estrechez en temas de patentes, que es Oscar Lizarazo. Esta es la concepción general. A partir de ahí pueden haber muchas discusiones de qué significa utilidad, qué no, pero el punto de partida es este. Y partamos de un presupuesto. El Estado, pues uno podría, desde la perspectiva económica, no me malinterpreten, el Estado es ineficiente. ¿Por qué? Porque el Estado, más allá de la organización, son personas, pero son personas que toman decisión, hagan un trámite aquí en la Universidad Nacional, así como me toca a mí en la militar, para poder permitirnos ir a una salida de campo, ¿cuántos permisos tenemos que llegar a agotar? ¿Cuál es el término que nos dice la universidad que tenemos que tener como precedente para poder nosotros lograr el día que vamos a la salida de campo poder ir? ¿Un mes? La nuestra son 45 días. ¿Y cuántas personas intervienen en? Entonces, toda esa multiplicidad de factores cambia el resultado. Entonces, esa es la vocación del derecho patente, es la solución de un problema técnico que tiene la humanidad. Por eso, cuando ustedes saben que es un lápiz, conocen un lápiz normal, obvio, pues el lápiz fue objeto de patente. ¿Cómo escribían las personas en el inicio? Con algo que marcaba. Y a alguien se le ocurrió escribir con carbón y enrollarlo en madera para no tiznarse las manos. Eso fue patente. El sacacorchos, esa es una tecnología patentada. Cuando hablamos de patente no nos estamos hablando de la microenzima que va a prolongar la vida media de la partícula que genera la descomposición de la carne. Claro, esa es una patente, es una invención que vamos a intervenir aquí, pero es que también fueron invenciones todas esas pequeñas cositas. La bicicleta, por ejemplo. Entonces, la patente al final se entiende como esa solución al problema técnico. Por eso, son dos escenarios que se alejan. Hoy en día uno puede llegar a encontrar vasos comunicantes, es una realidad como en toda la propiedad intelectual. Bien, preguntas hasta aquí, comentarios, objeciones, quejas, reclamos, sugerencias. Ok, muy bien. Esto entonces nos lleva a nosotros a concluir que el debido aprovechamiento de los derechos de propiedad intelectual en una empresa, pero insisto, empresa desde la perspectiva de actividad económica organizada, puede llegar a tener muchas ventajas o muchos presupuestos que justifican su existencia, pero con un matiz. Hablar de empresa como en el sentido amplio, ¿no? Consolidar ventajas competitivas. ¿Por qué la Universidad Nacional es la Universidad Nacional? ¿Por qué todos soñamos con estar algún día en la Universidad Nacional? Pues porque quizá es la universidad más importante que tiene Colombia. ¿Y cómo lo hicieron? Porque sus profesores, porque sus estudiantes, porque sus, digamos, profesores y estudiantes. Pero los profesores generan conocimiento. Escriben papers, generan patentes, desarrollan modelos de negocio. Y ellos lo hacen a partir de eso, claro. Esto es una ventaja competitiva. Hoy en día, cuando yo digo Universidad Nacional, la universidad me abre la puerta para que yo siga. ¿Por qué? Porque el mercado sabe que quien tiene el sello de Universidad Nacional tiene un estándar de calidad mínimo. No quiere decir que no hayan personas malas en la Universidad Nacional, digo, de calidad. No, puede que hayan personas cuya calidad no sea la que el mercado espera. Estudiantes, por ejemplo. Pero la regla general es que un estudiante que haya logrado egresar de la Universidad Nacional sea un estudiante de un criterio de calidad muy alto. En el mercado, en la propiedad intelectual, esto ocurre igual.
¿Para qué quiere la gente tener muchas patentes? Pues porque yo digo, no, es que yo tengo 34 patentes. El vicerrector de la Universidad Militar decía que tenía como 20 algo de patentes. Entonces, todo el mundo, ¡guau! No, pues después de que usted se presente, ¿yo para qué me presento? ¡Qué vergüenza! No de vida. Porque son ustedes personas que, y seguramente aquí hay muchos que tienen patentes de invención, de modelos de utilidad, de variedades vegetales, todo lo que ustedes quieran ahí. Pero al final también es un tema reputacional. Porque generamos valor para la empresa, a la actividad económica organizada. ¿Qué hacemos con la patente? La Universidad Nacional no va a patentar porque, no va a patentar para darle unos puntos en el Comité Interno de Reconocimiento de Puntaje a los profesores. Pues para eso no patentamos. Patentamos es porque necesitamos poner a disposición de la sociedad colombiana esas soluciones que ustedes están planteando. Por eso estamos corriendo esa línea técnica de conocimiento. Luego, eso es lo que justifica que usted sea reconocido como un inventor, pero también que sea reconocido como el índice H. ¿Cuál es su índice H? No, que 28. No, que no sé cuánto, no sé. No, que yo estoy en 8. No, que yo estoy en 3. Pues eso, al final, lo que mide es la circulación de sus contenidos, de sus papers, de sus obras intelectuales a través de la comunidad en la cual se está desempeñando, ¿no? Y por eso, pues, también termina siendo importancia. Pero, queridos doctores, minimizamos el riesgo legal. La propiedad intelectual le permite minimizar el riesgo legal. ¿Cuántos de ustedes aquí no han conocido el caso de un profesor que era conocido por algunos de sus colegas que asesoraba un trabajo de grado y que el estudiante termina y que cuando termina el estudiante el profesor le maquilla el trabajo de grado y lo publica como si fuera su propia creación? Eso es per se un riesgo. ¿Mm? O mejor, esta diapositiva, yo tomé la fotografía de internet. Esta fotografía, bueno, realmente es de un banco de imágenes, por eso no tiene la fuente, pero ¿qué pasa si yo lo hubiera tomado de internet? ¿Podría ponerla aquí? Pues hombre, poder se puede, por la excepción de servicio, pues de educación, pero lo mínimo que me dice a mí esa excepción es que tendría que poner aquí los elementos del derecho a paternidad. ¿Quién hizo la imagen? ¿Mm? Entonces, si yo respeto la propiedad intelectual ajena, pues el riesgo legal va a ser inferior. Todos hemos escuchado a algún profesor de alguna universidad X que tuvo un disciplinario porque hizo plagio. O el caso de los colectivos que se dedican bueno, eso realmente es para cogerlo con guantes, pero al final es que cuando nosotros somos respetuosos de la propiedad intelectual, tenemos una salvaguarda respecto a los riesgos que se van a abordar. Crear nuevas oportunidades de negocio, las spin-off, las startups, los hubs de innovación que hoy en día están a la vuelta de la esquina. Pues son eso, ¿no? Mecanismos que las mismas organizaciones han creado para viabilizar la incorporación al mercado de todos esos presupuestos. Miren ustedes cómo hoy están aquí compartiendo estas ideas en torno a un curso, en un diplomado, perdón, en el que lo que buscan es generar mayores contenidos para comercializar a través de plataformas y generar algún ingreso adicional para la universidad. Porque este actor es un actor del mercado que compite, porque los estudiantes están ahí demandando preparación, porque pues, necesitamos generar esos atractivos para que la oferta se mueva y la demanda entonces llegue para poder aperturar nuevos programas. Eso es lo que estamos viendo, de eso es lo que se trata la propiedad intelectual. No es mala, no es buena. Yo creo que las cosas son lo que son. Habrán puntos de discusión en torno a ella, habrán puntos en donde reconocemos todas las ventajas que emergen desde allí, pero también habrán unos momentos donde debemos criticar. Y creo que este es el paradigma amplio en el cual nosotros nos desempeñamos. Queridos doctores, ¿preguntas hasta aquí? Este cuadrito, señora o señor. No, no son preguntas. La verdad, simplemente decir que cuando uno haga un ejercicio ahí es donde empieza a dudar, ¿no? Total. Si a mí me pasa, igual que a todos ustedes, a todos nos pasa. Alguien decía, es que todos aprendemos todo el tiempo y de todos. En efecto. Yo
ahora que estaba revisando la presentación en la tarde, eh, es decir, la plantilla se crea, pero yo tengo que hacer intervenciones. Y entonces, ¿cuál es la licitud de la intervención que yo hago sobre la plantilla que diseñó un tercero? Entonces yo entro a suprimir. Entonces, claro, ¿quién resuelve esa pregunta? ¿Es lícito que la plantilla que me entrega la universidad yo sea modificada por mí, sí o no? Pues la respuesta es, depende. Esa respuesta no la tengo yo, la va a entender quién, la organización del diplomado. ¿Por qué? Porque seguramente quien la diseñó la hizo entre un marco de un contrato de laboral o de prestación de servicios, bla, 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 bla. Vamos a desarrollar eso muy bien acá. Pero esas dudas perviven. ¿Listo? Entonces, este cuadrito a mí me encanta porque creo que nos pone a entender la transversalidad de la propiedad intelectual. Todo esto que hemos hablado en esta intro general, la vamos a analizar en este cuadrito. Y voy a sentarme justamente en estas columnas de acá. La Dirección Nacional de Derecho de Autor, Autoridad Nacional en materia de Derecho de Autor y Derechos Conexos. El Instituto Colombiano Agropecuario es uno de los principales actores en Colombia de propiedad intelectual. El Instituto Colombiano Agropecuario como actor principal del modelo de protección y salvaguarda de las variedades vegetales que están allí presentes. Y evidentemente la Superintendencia de Industria y Comercio, en donde vamos a reivindicar toda la rectoría del sistema de protección de la propiedad industrial, marcas, patentes, diseños industriales, en fin. Quizá en esta infografía está, primero, dos advertencias. La primera es que esta es una infografía que hace la Superintendencia de Industria y Comercio, pero tiene unos matices de desactualización. Por ejemplo, el Ministerio del Interior ya no se llama de Justicia. Y el Ministerio de Cultura ya no se llama de Desarrollo. Ah, me parece que sí. No, no se llama Desarrollo. Esto sí ya está bien. Entonces, miren, cuando tomamos eso en consideración, vamos a decir, bueno, la Dirección Nacional hacia arriba se relaciona con quién? Con el Ministerio del Interior. El ICA, Ministerio de Agricultura. Y la Superintendencia de Industria y Comercio, con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. ¿A quién podríamos poner acá adicionalmente? Por ejemplo, aquí al Ministerio de las Culturas y los Saberes. ¿Y aquí qué pondríamos? No sé, Artesanías de Colombia, el sistema de cocina tradicional colombiana, en fin, todos esos escenarios de intervención de expresiones culturales tradicionales. Artesanías de Colombia también tiene que ver con el comercio, con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Hacia abajo, aquí vemos nuevamente al ICA y al INVIMA. Pero el INVIMA y el ICA, en este recuadro que están viendo ustedes acá, no tiene un componente desde la perspectiva de la propiedad intelectual, sino de seguridad. Porque cuando hablamos de INVIMA e ICA, en esta casilla de abajo, estamos hablando de la administración del sistema de inspección y vigilancia sobre medicamentos y alimentos. El INVIMA para consumo humano, el ICA para consumo agroanimal. Bien. Y entonces, estos actores que cada uno es rector en su área, ¿cómo se articulan? Pues nos vamos a articular a través de diferentes escenarios. Por ejemplo, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo son los articuladores en materia de política exterior en materia de propiedad intelectual. Pero está la Comisión de Propiedad Intelectual. Y entonces vamos a el Comité Intersectorial de Propiedad Intelectual, en donde participan todos estos órganos, discuten y todo lo demás. Observancia. Todos somos, pues todos no, pero hay un gran número de actores, de instituciones que fungen como autoridades de observancia. Ustedes dirán, la Fiscalía General de la Nación, claro, dentro del derecho penal. Consejo Superior de la Judicatura, en todo el rol de control de la actividad profesional. El Instituto Nacional de Medicina Legal y de Ciencias Forenses, sobre todo entre el componente forense. La DIAN como autoridad de aduana, la Policía Nacional, el Ejército, pero ¿sabe también aquí a quién podemos poner? A las universidades.
Entonces ellos tienen una política de propiedad intelectual y tienen un sistema de control de propiedad intelectual. ¿Listo? Se vuelve una autoridad de observancia. Cuando usted dice, no, es que para la Universidad Nacional se permitirá publicar libros que tengan un porcentaje de similitudes inferior a tal porcentaje, ya está siendo una autoridad de observancia. ¿Listo? Entidades de fomento y de relaciones, cultura, ambiente, vivienda, desarrollo territorial, comercio, industria, es decir, todos los actores. Y esto que parece amplio, este escenario que aquí parece tan amplio, realmente es un escenario absolutamente chiquito. ¿En comparación con quién? En comparación con este escenario acá, el de quién es usuario de propiedad intelectual. Y la respuesta es: todos somos usuarios de propiedad intelectual. Todos lo somos. ¿Bien? Entonces, miren, queridos profesores y profesoras, ustedes están aquí en los dos escenarios, porque pueden estar en alguno de los presupuestos de la primera casilla, pero con seguridad plena, completa y absoluta, están en la capilla de usuarios, porque usuarios somos todos. Y como usuarios, siempre demandamos una protección alta, pero también procuramos respecto a nuestras obras propias, pero también exigimos, o mejor, procuramos un estándar de protección baja cuando las obras son ajenas. Piensen en los policías. ¿Por qué en los policías? Ustedes seguramente alguna vez han pasado por San Andresito y está el señor vendiendo memorias USB con música pirata y los policías están al lado. O lo que es peor, que lo he visto, comprando memorias USB para poner reproducirlas en algún escenario. Es una autoridad de observancia y usted le pregunta a usted al policía, venga, ¿y usted por qué compra eso? ¿No le parece que eso está mal? El policía muchas veces ni siquiera entiende que ahí realmente hay una conducta reprochable por parte de ese actor. Bien, esta es una realidad y por eso la protección de la propiedad intelectual es tan compleja, porque si yo les muestro a ustedes el carro, le digo, mire ese carro, y dice, ese carro es mío, porque yo encuentro esta posibilidad de coger mi teléfono, y este teléfono es único y es mío, y en tanto es único y es mío, yo dispongo de él. Pero cuando yo les digo, no sé, se me ocurre, yo vengo de gente humilde y eso me hace feliz. Mi padre es un profesor indio de raza Waikeri, mi madre una mujer luchadora de un rincón de mi país. Mi madre ha sufrido tanto desde que, en fin, entonces, ¿y eso qué es? Pues no es un poema, es un escenario, una canción. ¿Y eso a quién le pertenece? Entonces le preguntas al imaginario común y él te va a decir, a nadie, porque es de todos, porque es una canción, porque me gusta, porque yo puedo disfrutar. Y no, la realidad es que le pertenece a quien la escribió, a quien la licenció, a quien la cedió, bueno, al cesionario mejor, no al cedente. Es decir, no la podemos tocar, no la podemos palpar, pero sí reconocemos en esa creación que una individualidad. Pero como podemos hacer tantas copias como posibilidades de reproducción haya, pues entonces nos alejamos del criterio de protección. Bien, esa es una gran diferencia y entonces lo vamos a ver. Muy bien, ¿preguntas hasta aquí? Y estos criterios de los que estamos hablando hoy sí que han cambiado, sí que han cambiado. El concepto de obra fotográfica, por ejemplo. Convenio de Berna, que es el tratado internacional en el cual se establecen los mínimos de protección del derecho a autor, ojo, no del derecho de París, no del convenio, no de los derechos convencionales, sino el convenio del derecho a autor. Discutió desde esa época, en 1886, si una obra fotográfica era protegible por el derecho autoral. Y la respuesta en su momento era no, no lo es porque no hay un verdadero aporte del fotógrafo. Y cada vez que se reunían los expertos OMPI, los expertos de Berna, tenían la discusión.
que no hay un verdadero aporte. Pero claro, cada vez eran más las voces que empezaban a abogar porque se pudiera proteger ese escenario. 1937 se da una revisión al Convenio de Berna y por primera vez en el mundo se reconoce como obra protegible por el derecho autoral la obra fotográfica. ¿Qué cambió? Nada. ¿En qué- Es más, hoy en día creo que es mucho más sencillo tomar una fotografía. Si ustedes ven cómo nosotros nos tomamos una fotografía hoy en día, a cómo nos la tomamos hoy en día, a cómo se la tomaban antes, pues antes tenían que tener un artefacto, había un negativo, había un rollo, había un cuidado especial, un entrenamiento que ese fotógrafo debería tomarse y tal. Hoy, ¿cómo nos tomamos una fotografía? Yo les digo a todos, prendamos la cámara y nos vamos a hacer la fotografía. ¿Mm? Entonces, ¿eso se protege? Y entonces viene una pregunta que es mucho más difícil, porque ustedes dirán, claro, se protege. Es que el fotógrafo definió el ángulo, el encuadre, los brillos, los matices, las sombras, las luces, en el momento de oprimir el obturador. ¿Eso se protege? Y luego les pregunta a uno, bueno, si eso es así, usted va a una notaría y necesita autenticar un documento y la persona que está allí les dice, ¿me hace un favor? Se quita las gafas y los lentes y mira la cámara y hace clic en un botoncito y toma una llamada. O me hace un favor, ¿me puede usted ayudar, por favor, registrándose cuando va a ingresar, por ejemplo, a la Dirección Nacional de Derecho de Autor? Me hace un favor, usted se puede registrar aquí y se pone de cara a la cámara para yo tomarle una fotografía de ingreso. ¿Esa fotografía qué? ¿Es protegible o no es protegible? ¿Mm? ¿Se simplificó? O mejor, ¿y qué pasa si yo los invito a que vayamos a París y nos tomemos esta selfie? ¿Mm? Nos podemos tomar una selfie, esta fotografía en París. ¿Quién no tiene esta fotografía en París? Los que han ido. ¿Mm? ¿Quién tiene derechos de autor sobre la imagen, queridos doctores? ¿Mm? ¿Quién puede tener los derechos de autor sobre esa imagen? El fotógrafo, el dueño de la Torre Eiffel, el ayuntamiento de París, el dueño de los parques de, ¿cómo se llama esa zona que se me olvida? ¿Quién habrá tomado esa fotografía? ¿Mm? Esos son los ejercicios que son difíciles de responder. Y ustedes, como yo, Pero, van a pero, Sí, perdón, adelante, pero adelante. a mí me pone a pensar exactamente con las obras artísticas de pintores. O sea, un pintor se para ahí y hace su propia expresión, hace su pintura y pues la autoría es de él, ¿no? O sea, para mí sería el fotógrafo también. Mm. Ahí se abre la discusión. Ahí empiezan los casos menos fáciles. Porque claro, una pregunta que antecedería a esta sería, ¿es un objeto de protección por el derecho de autor la Torre Eiffel? ¿Mm? Entonces ustedes seguramente irán a decir, ¿es una obra arquitectónica? Sí lo es, no lo es. Bueno, entonces la respuesta concluiríamos. Sí, sí lo es. Ah, bueno, listo. ¿Está vigente la protección? Entonces, ¿quién nos conoce que la Torre Eiffel la hizo un arquitecto que se llamaba Gustavo Eiffel? Ah, bueno, listo. Derecho moral. Derecho patrimonial. Francia, ¿cómo protege el derecho patrimonial? Ah, que 70 años tras el fallecimiento del derecho autoral. Entonces, ¿se puede tal? Ah, entonces sí. Bueno, entonces es una obra. La Torre Eiffel es per se una obra, pero viene un fotógrafo, en este caso se llama Juan Carlos Martínez,
y separa, por eso quedó, como la fotografía la tomé yo, por eso está mal encuadrada, está la torre media torcida, en fin. Pero es más, así si hubiera parado una persona al lado, la foto iba a ser diferente, a pesar de era el mismo objeto, porque ese fotógrafo utilizó su sapiencia, poca, mucha o nada o total, para tomar esta fotografía. Y el resultado, entonces, solamente lo pude determinar yo. Lo que pasa es que esta fotografía es un objeto de protección complejo, porque se puede entender incluso como un objeto, una obra derivada, en la medida en que la Torre Eiffel es la obra originaria. Sobre estos conceptos vamos a hablar en la próxima sesión, pero el fotógrafo tiene un derecho de autor. ¿Puede el fotógrafo comercializar la obra fotográfica? Entonces la gran pregunta es, depende. Depende de si ese objeto que fotografiamos está en el dominio público o en el dominio privado. Y empezamos a ver unos problemas enormes, ¿listo? ¿En dónde reside la creatividad? Es el costo de producción. Ahora, ¿para comercializar esa fotografía se requiere mucho dinero? Pues no se requiere casi nada de dinero. Pues más allá de ir a París y poder tomar la foto, tener un móvil e ir a París. ¿Listo? Les acabo de compartir la tarea, queridos. Perdón, Juan Carlos, ¿puedo preguntar Sí. una cosa? Claro, O claro. más bien, claro. no sé, es que cuando habla de que la Torre Eiffel es per se una obra, ¿cierto? Y tiene sus derechos de autor y, bueno, de quien la construyó y el tiempo, para mí eso estaría protegiendo que no se reprodujera la obra, o sea, que no hubiera otra construcción de una Torre Eiffel igual, ¿cierto? Pero la percepción que yo tome como en la foto, ya entendiendo la discusión que había planteado, me trae a la mente ahorita no sé, que cuando uno va a tomar fotos donde hay personas, entonces uno tendría que tener la autorización de las personas que van a salir en la foto, porque si no, pues hay un problema legal, ¿o no? Bueno, dos Vienen cosas. de escenarios, ¿cierto? Sí, claro, hay dos escenarios ahí diferentes. Primero, las personas no se protegen por el hecho de autor, sino se protegen por el hecho de ser personas y son titulares de otros derechos, como serían, por ejemplo, los derechos a la imagen, a la intimidad, a la honra o el nombre. Luego, si tú vas a París y vas a tomar una foto de la Torre Eiffel, pues seguramente tomarás una foto y atrás te sale, no sé si han visto las cadenas de Twitter, de X, pues, y de Instagram, ay, me pueden borrar a la parte de la persona de atrás que me sale una foto. Y empiezan a hacer como memes con eso. Yo tendría que pedirle permiso a la persona que salió en la foto, pues en principio no, porque es un lugar abierto al público. Piensen en ir a un estadio o al concierto de Carlos Vives y toman su fotografía y sale mucha gente y la ponen en videos. Es un escenario abierto público, pues allí se atenúan ciertos matices. ¿Quiénes están especialmente protegidos allí? Pues niñas, niñas, adolescentes. Pero unos presupuestos ahí bien interesantes. Ahora, la Torre Eiffel es una cosa, es un bien. Es un bien, es una creación, es una obra arquitectónica que esta sí se protegerá por el derecho de autor. Y entonces aplicamos las reglas que vamos a estudiar en las siguientes dos clases para analizar esos criterios particulares. Les envié dos lecturas muy chiquitas, así como esta, de la misma revista OMPI. Una se llama ¿Qué nos enseña la selfie un macaco? Y otra se llama El toro de Wall Street y la niña sin miedo. Por favor, son 5 minutitos los que van a emplear leyéndolas. Me gustaría que lo pudieran para de pronto analizar un poco más estos elementos en la próxima sesión. ¿Listo? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Esos nos llegan por correo? Creo que los tiene Tatiana. Sí, ya se los compartí por correo. Igual mañana se suben a la plataforma de Moodle para que tengan ahí los documentos. Muchas gracias, Tatiana. Listo. Es un placer para mí estar con ustedes. Muchas gracias por escucharme. Cualquier cosa que requieran, estoy a la orden. Profe, muchas gracias. Que descanse y feliz noche para todos. Muchas gracias. Javier Gracias. tiene una manita Buenas levantada. noches. Muchísimas gracias. Una feliz noche, muchas gracias. A ustedes, muchas gracias, muy amables. Buenas noches para todos. Gracias, profe.